Y vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Nada más, mientras busca usted Evangelio San Lucas 2. Le recordamos, hermanos, que siga orando por la hermana Silvia, ¿verdad? Y también siga orando por la hermana Bayola. Ahí estuvimos en el sepelio, en el velorio sepelio del hermano Viviano el martes. Y pues ya, bueno, el hermano, ya sus restos están en la sepultura, hermanos, y la hermana Bayola pues está recuperándose, y ella también agradece mucho a la iglesia, a los que pudimos estar por allí, obviamente un número muy reducido, pero agradece mucho a la iglesia y está muy contenta por sus oraciones, hermanos, y siempre por su apoyo que la iglesia le ha brindado a la hermana Bayola. Y oremos ahora por su recuperación y pues para que también ella poquito a poquito empiece a asimilar todo experiencia, ¿verdad? Ahora en la que está viviendo esta nueva etapa de vida, pues que Dios le bendiga. Lucas capítulo número 2. Lucas capítulo número 2. Vamos al versículo número 41. Lucas 2:41. Amén, hermanos. Amén. Qué bendición. Y gracias a Dios, hermanos, por estar. Acepto siempre sugerencias, hermanos. Siempre las sugerencias son buenas. Me dieron una sugerencia que ya no ojeara la Biblia con saliva, porque a veces la maña de una siempre es de darle. Y ahora ya traemos un gel aquí antibacterial para darle vuelta a la Biblia. La cosa es que se me va a olvidar, voy a meter la mano al gel, le voy a hacer así y no como quiera me lo voy a llevar, pero es por la costumbre o la maña. Pero bueno, una bendición. San Lucas capítulo 2, hermanos. Está muy efectivo muy efectivo, sí deshoja bien las páginas. Dice el verso 41. Iban sus padres, está hablando de Jesús, iban sus padres. Hermano, póngame el tiempo allá, hermanito, por favor, para poder verlo, porque yo no sé si a Huicho le pasa, o a Agustín, pero cuando traemos reloj aquí en la mano, celular, puro cuento que uno ve la hora, ¿verdad? La ve y ni se fija bien, ¿no? Apenas allá que sí nos esté llevando con presión, porque si no, no le damos rápido. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Habla de Jesús con sus padres que iban a la fiesta de la Pascua al templo en Jerusalén. Y dice el 42, y cuando tuvo 12 años, Jesús 12 años de edad, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después 3 días después le hallaron en el templo. Fíjense dónde le hallaron, en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esto fue lo que Cristo le respondió a su papá y a su mamá, que le preguntaban: ¿dónde estabas? Nosotros nos hemos estado angustiando por ti porque no te encontrábamos.
Y Cristo le responde con una pregunta también. ¿No sabían ustedes? Y esto da a entender, amados hermanos, realmente que José y María sí entendían lo que Jesús les estaba respondiendo. Él dice: ¿no sabíais ustedes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, hermanos, en esta tarde vamos a hablar nosotros un mensaje relacionado en los negocios de mi Padre. En los negocios de mi Padre. Este mensaje tiene que ver con lo que nosotros, hermanos, tenemos que ocuparnos como cristianos el tiempo que Dios nos permita vivir aquí en la tierra, hermanos. Ocuparnos en los negocios de nuestro Padre. Y no es de nuestro Padre terrenal, porque ya a esa edad de 12 años Jesús ya aprendía el oficio, hermanos, de la ebanistería, de la carpintería, porque era el oficio que tenía su padre José el carpintero, su padre terrenal. Y a esa edad ya un niño ya empezaba a conocer los oficios de sus padres terrenales. Pero ahora Jesús, a esta etapa, hermanos, de 12 años, empieza él a poner en práctica los negocios de su otro Padre y de su verdadero Padre eterno, los negocios del Dios eterno de los cielos. Y él dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos en este mismo momento, y cada momento en que nosotros no querramos o no tengamos ganas de estar en los negocios de Dios. Vamos a estar viendo que estos negocios del Padre de Jesús, o sea, de Dios mismo, no se suscitaban en el taller de carpintería, o no se suscitaban en los campos de labranza, perdón, sino estos negocios se suscitaban siempre dentro del templo. Usted puede encontrar, por decir aquí, hermano, verso 46, que 3 días después lo encontraron en el templo. Si le damos nosotros vuelta a la Biblia, San Juan, capítulo 2, vamos a ver allí otro ejemplo de Jesús en el templo, pero 18 años después. 18 años después de aquellos 12 que tenía. Entonces, 18 años después, en el capítulo 2, verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: yo les voy a mostrar con esta señal con qué autoridad hago esto. Y dice Jesús: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esto fue 18 años después, o sea, cuando él tenía 30 años. Otra vez en los negocios de su padre, en el templo, y vea qué clase de negocios se está haciendo. Ahorita lo veremos desglosado. Pero vamos 3 años después de este acontecimiento en el templo, una tercera vez en el templo. Quiero aclararle que Jesús no se presentó en el templo en Jerusalén solo estas 3 veces que vamos a ver, sino se presentó muchas otras veces.
pero yo quiero ver estas tres en particular. Yendo a Mateo 21, y no pierda ni Lucas 2, ni Juan 2, ni tampoco pierdan Mateo capítulo 21. En Mateo capítulo 21, el verso 12, 3 años después, 21 años después de la primera vez que estuvo en el templo, en los negocios de su padre, de 12 para 33 años, da 21. Entonces mire qué pasa esta tercera ocasión que está en el templo a los 33 años. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Hermanos, en los negocios de mi Padre son palabras célebres que el mundo entero las conoce, porque son palabras dichas por un niño de 12 años. Y estas palabras, hermanos, la gente las ha dicho como proverbios o como dichos comunes. La gente ha inventado frases: de los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hay ocasiones que personas, hasta sin saber que es una palabra bíblica, han hecho de ellas algunos eslogan para que sus familias o sus hijos hereden el mismo oficio que ellos practican. Y todo esto es válido, y todo porque salieron de aquellos labios de un jovencito puberto de 12 años, que era el niño Jesús todavía, y que este niño estaba diciendo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y vamos a ver, hermano, que los negocios de el Padre de Jesús se centran principalmente en lo que tiene que ver con el templo. El templo siempre es, para cualquier individuo de cualquier religión, es el centro de concentración, reunión, alabanza, adoración. Trátese de la religión que se trate, el musulmán o islámico, ellos van a sus mezquitas, que son sus templos. El católico, apostólico y romano le llama iglesias, parroquias, capillas, pero todo esto tiene que ver con el templo. Nosotros, los cristianos fundamentales, le llamamos el templo, y ocasionalmente de una manera mística iglesia. Pero para todo mundo encontramos que son los templos los lugares donde se reúnen los chinos budistas. Son las famosas pagodas donde ellos se juntan. Y Jesús aquí dice que estaba en los negocios de su Padre, y todo tenía que ver con el templo. Y esto es para que todos nosotros pensemos desde este momento, hermano, ¿dónde es donde yo aprendo de los negocios de Dios para mi vida? Y los negocios de Dios, donde usted más va a aprender, lógicamente siempre van a ser en un templo como este, hermano. Y son los negocios en los que debemos de ocuparnos. Si Cristo se ocupó, ¿quién soy yo para no ocuparme en los negocios de Dios? Así que, hermanos, veamos nosotros primeramente, hermanos, este asunto. Jesús, en primer lugar, vamos a Lucas 2, Él ve como el negocio de su Padre las reuniones en el templo.
Uno de los negocios de su padre eran las reuniones. Reunirse es un gran negocio, hermanos. Reunirse es un gran negocio. En Lucas capítulo número 2, voy a leer el verso 49 particularmente. Ya leímos toda esa historia. Jesús se pierde a sus padres, ellos se angustian, duró 3 días perdido a la vista de ellos y al conocimiento, buscándolo con los familiares, conocidos y amigos. Tienen que regresar a Jerusalén. En Jerusalén lo encuentran 3 días después. ¿Pero dónde? En el templo. Y le preguntan, ¿qué y por qué has hecho esto? Hemos estado con angustia buscándote. Y él dice, no sabías, mamá. Tú sí sabías, mamá. Porque acuérdate cuando el ángel se apareció a ti, María, y dijo que una espada traspasaría tu corazón. Y tú hasta te quedaste meditando. Eso hablaba de la muerte mía. ¿Y sabes desde cuándo me voy a empezar a ocupar de los negocios de mi padre? Desde muy joven. Desde los 12 años estaba Jesús ocupándose. Desde los 12 años. Hermanos, a los 12 años es cuando usted y yo debemos de empezar a ganar a nuestros hijos para Dios y en el templo. Pero parece que la culata se está volteando. Parece, hermanos, que nos están dando con la culata en la cara. Parece que ya no estamos tomando el sartén por el mango o el arado por las manceras. Parece que ya no estamos abriendo el corazón de los hijos con la llave de Dios. Porque precisamente a la edad de los 12 años es cuando las familias contemporáneas empiezan a perder los hijos, que es una gran tristeza. Y acuérdese una cosa, en los negocios de mi padre es necesario estar. Y Jesús estaba en el templo, verso 49 dice, entonces se le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Verso 46 ahí mismo, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. En el templo él estaba atendiendo unos negocios. Dice que en el templo estaba sentado en medio de los doctores de la ley. Los doctores de la ley, hermanos, aquí puede traducirse también como maestros de la ley, maestros de la Biblia. Puede traducirse como los pastores que enseñan la palabra de Dios. Y dice que él estaba en medio de ellos. Eso abarcaba el negocio de su padre primeramente. Él habla de reuniones. ¿Sabe qué, hermanos? La gente venía de lejanas tierras a una fiesta que se llamaba la Pascua. Iban solamente una vez al año. ¿Y sabe qué? Cuando se terminaba la fiesta de la Pascua, la gente se regresaba y se olvidaba de todo lo de Dios una vez que dejaban el templo. ¿Por qué es que Jesús se queda en el templo 3 días más? Esto es para enseñarnos a nosotros que realmente, hermano, el buscar y estar en los negocios de Dios no solamente es ir una ocasión y regresarme y que todo se me olvide, sino Jesús nos muestra a nosotros que en los negocios de mi Padre es necesario estar reuniéndose con frecuencia. Y eso es importante porque Jesús allí estaba. 3 días duró. Yo me pregunto, no tengo respuesta, hermano, para ello. ¿Qué pasaría en esos 3 días? ¿Comería o no comería en 3 días? Si él ayunó 40 días, ¿por qué no pudo haber ayunado 3 días? Pero eso es lo de menos. Lo importante aquí es la reunión donde estaba él con los doctores de la ley, los maestros que enseñaban la palabra. Qué cosa tan especial, hermanos, es esto. Las reuniones es el negocio de Cristo, hermanos. Y debe de ser el negocio para nosotros
Dice que Él estaba en medio. Y dice que Él, al estar en medio, estaba oyéndoles. Qué palabra tan importante en el verso 46. Él estaba oyéndoles, escuchando sus enseñanzas de la Escritura. Dice que estaba preguntándoles, dice, oyéndoles y preguntándoles. Él estaba preguntando a aquellos sabios de la Escritura. Él les decía, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué en el Antiguo Testamento Moisés golpeó la roca en Horeb y luego en Kiriat la golpeó 2 veces? Hubo 2 veces que golpeó rocas para que saliera agua de la peña. Eran preguntas que son válidas. El Antiguo Testamento, el libro de los Reyes, primero y segundo, y el libro de Crónicas, primero y segundo, nos hablan de las mismas cosas históricas. Y son preguntas que todo el mundo debemos de hacernos. Y esos son los negocios de Dios, hermanos amados. ¿Por qué entonces nosotros debemos de estar en los negocios de nuestro Padre, de nuestro Dios? Es para reunirnos, hermano. Es para eso. Los sabatistas pelean el sábado en todo el día para reunirse. Los musulmanes escogen los viernes a la 1 de la tarde para reunirse para el tiempo de la oración. El católico todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde tiene la hora del Ángelus, donde tienen un tiempo de meditación. Los cristianos, ¿qué tenemos, hermanos? ¿Qué tenemos nosotros? Es muy importante que entonces nosotros veamos que las reuniones son los negocios de Dios, hermano. Y en la iglesia tenemos nuestras reuniones para reunirnos, para estar, aprender y estar en medio. Estar en medio, hermanos, de la ley, en medio de la Escritura, del consejo, de la palabra. Ahí estaba Jesús. Ese es nuestro negocio. Venga y métese. Entre. En una ocasión Jesús decía a sus discípulos: vayan y salgan y traigan a la gente para que entren a la fiesta de las bodas, y al que no quiera, fórcenlos a entrar. En otras palabras, es necesario que estén en los negocios. Hermano, estamos en épocas en que ya no es conveniente que nadie se quede en casa, en que usted mismo force espiritualmente a su pareja, a su esposo, a su esposa. No hablamos de forzarles de una manera como esclavizarles, sino de forzarles de una manera espiritual e influyente, para que la gente venga o venga, esté o esté. No hay razón. Y estar en medio significa estar atento, hermano. No se me duerma. ¿Sabía usted que ahora es más difícil poder ver yo que usted se duerma? Ahora para usted es más fácil dormir con la mascarilla enfrente, porque no le veo. Y luego tengo esta mica también, y pues ya le veo un poquito menos, se quita la claridad de la visión. Pero estar en medio significa el negocio importante para nosotros. O sea, estar en medio es estar poniendo atención para todos lados. Dice que Él estaba oyéndoles, hermano. Esto quiere decir que estaba tomando participación en ello.
Es bien difícil que un chamaco de 12 años se interese en las cosas de Dios. Pero ponga atención, hermano, pero estamos hablando de un chamaco que no conoce la palabra, no de un chamaco que es traído a la iglesia desde pequeño como usted. Usted desde esta edad ya debe de estar bien prendido, interactuando, saber cuándo decir un amén y saber cuándo mover la Biblia, la palabra de Dios. Debemos de estar en medio, hermanos. En medio significa participativos, ser parte de eso, preguntar, nunca se conforme el porqué de las cosas. Siempre que le comprueben con Biblia, nunca se crea, hermano, de otras fuentes o de otras ideologías, pero más bien siempre investigue con la Biblia. Y el interactuar es cosa importantísima, porque dice que él interactuaba hasta con los doctores de la ley, de modo que se sorprendía de la sabiduría de él, de lo que les preguntaba. Ojalá, hermanos, que podamos ver en muy corto tiempo una generación de jovencitos y niños que tengan tanto interés en la Biblia, en la palabra de Dios. No los aleje usted mismo. Usted mismo, déjeme le digo, es el peor culpable. Es el peor culpable. Y la culpa no se la he hecho yo, sino es usted mismo el que va a tener ese sentido de culpabilidad, de que sus hijos no se interesen en Dios desde muy temprana edad, porque lo ven a usted indiferente, apático, rebelde, alejado, falto de espiritualidad, de compromiso, de amor, impuntual. Todas esas cosas, quiera que no, van a influir en una persona que debe de estar en los negocios de su padre. Las reuniones es importante y es el negocio de su padre. Y las reuniones son para escuchar, las reuniones son para compartir y la reunión es para estar en medio, para interactuar. En segundo lugar, 18 años después, podemos encontrar nuevamente al mismo muchacho, pero ahora 30 años de edad, todavía interesado en los mismos negocios que cuando tenía 12 años. Es muy raro, hermanos, encontrar un muchacho que a los 12 años se interese en los números, en lo que se gana y lo que se pierda, en el negocio. Es raro. A los 12 años lo que quieren es nomás pedir, estoy usando una palabra equivocada. A los 12 años en lo que se concentran es nomás en exigir. No es lo mismo pedir que exigir, ¿verdad? Hermanos, ahí va otra vez. No es lo mismo pedir y exigir. Exigir es que ya te están pidiendo la brava. Y hoy a los 12 años te exigen, no te piden. Por eso dije que me equivoqué de palabra, porque ya le exigen. Y un hijo nunca debe exigir, debe pedir, y si es que hay, pero nunca exigir. Entonces, es raro que un chamaco a los 12 años se interese en ver cuánto entra y cuánto sale, cuánto gano y cuánto pierdo, el déficit y el superávit. Es difícil que alguien a los 12 años se interese en algún negocio. A los 12 años en lo que te estás preocupando es cómo te vas a peinar. A los 12 años te estás preocupando en muchas otras cosas vanas, pero no en el bienestar tuyo ni de tu familia. A los 12 años estás preocupándote cómo sacarle más canas a tu madre o a tu padre y cómo chuparlos de la cara para que se hagan viejos más pronto.
Esa es la preocupación a los 12 años. Pero vemos que este muchacho de 12 años estaba en los negocios de su padre. Y pasaron 18. Es decir, toda la mayoría de una edad para seguir interesado en los negocios de su padre. Y ahora yendo a Juan, capítulo 2, lo encontramos otra vez en el templo, en el mismo templo. También, él preocupado por los negocios de su padre. Y ya vimos que lo primero era reunirse, que era importante, era un negocio. Pero ahora vemos 18 años después. 18 años después él ya había sido bautizado. Ya él iba a empezar su ministerio terrenal. Y 18 años después sigue interesado en el negocio de su padre. Hermanos, una cosa importante: cuando los hijos tienen 12 años, la mayoría de todos nosotros, mírenme acá, todos los papás, cuando un hijo de usted tiene 12 años, se siente bien orgulloso de su hijo, porque ya está grandecito, y porque ya se viste solo, ya se cambia solo, y porque ya hasta le está cambiando la voz. Y ya la señorita empieza a desarrollarse al igual que el varoncito. Pero todavía se siente usted que lo tiene bajo control relativo. Pero pasan 2 o 3 años, cuando ya los chamaquitos a los 12, 13 o 14 empiezan a enamorarse, o a estar preguntándose por teléfono o por donde sea a otra chiquita de 13 o 14 años que si ya dio su primer beso. Porque eso le enseñan en la escuela y los amigos y los primos con los que se juntan. Y ya cuando todo esto empieza, los padres vienen con los pastores y nos dicen: hermano, oren por mi hijo porque se está desanimando. Y porque los otros jóvenes en la iglesia no les hacen. Es lo mismo de todos los papás, hermano. Lo mismo. Empiezan a echar culpa a otros jóvenes que no les hacen. Es pura mentira, hermano. Lo que pasa es que están envueltos en otro negocio. Esa es la verdad. El negocio no está aquí adentro. El negocio lo tienen afuera, o fuera de la voluntad de Dios. Por eso a esa edad de 15, 16 ya no quiere venir. Ya no lo puedo forzar, hermano. Y empiezan ahora, hermanos, con otro tipo de problemas, porque empiezan a perder interés en los negocios de Dios los hijos. Pero es que ¿sabe qué, hermano? Realmente el hijo nunca lo vio a usted comprometido en el negocio de Dios como papá. Por eso es que tampoco se interesa. Porque cuando un negocio da, hasta el hijo hereda el negocio. Dígame, el Steve Jobs, ¿a quién le heredó el negocio? O sus conocimientos, o sus cosas inéditas que no sacó. Tiene una hija que es brillante, y a ella es la que va a dejar, o dejó. Todos los millonarios, ¿a quién le dejan el negocio? No se lo dejan a un perro, un gato, una criada, hermanos. Se lo dejan a un hijo que está interesado. Y hay millonarios que tienen hasta 5 o 10 hijos y le dejan $1 milloncillo a cada hijo. Pero hay uno de todos que es el que se interesa más, y es al que le heredan todo, el emporio empresarial, porque es el que tiene interés en el negocio, porque es el que vio a su papá comprometido con la firma. Bendición, hermanos. Y dice: yo quiero ser como mi papá. Así es. Pero cuando un hijo nos ve comprometido a nosotros, hermanos amados, con Dios, créame, y nomás porque aquí no es una casa de apuesta, o ¿cómo se le llama, hermano? Un casino. Si yo hasta le podría decir: le apuesto, hermano, a que si su hijo o su hija la ve comprometido usted con Dios, le garantizo que ellos se van a comprometer con Dios.
Y la vida en Cristo no es una vida triste, ni amargada, ni infeliz. Es una vida bendecida, hermanos. Pero quizás nosotros como padres les estamos mostrando que es una vida de derrota, de fracaso, tristeza, amargura, de no fe, de no hay esperanza. Por eso es que ellos inmediatamente dejan este buen negocio. 18 años después, Jesús sigue interesado en el negocio de su padre. Y 18 años después, en el mismo templo, vea cuál era el negocio ahora. El negocio cambia, progresa, avanza. Y mire lo que estaba haciendo ya ahora en el templo 18 años después. En aquel, cuando tenía 12, era preguntar, aprender y desarrollarse. Amén, hermanos. Pero ahora ya está crecidito, fornido, fortachón, conejudo, espaldudo, fuerte, 30 años. Y mira cuál eran los negocios a los 30 años. Y dice el verso 14: y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Salmo 69:9. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa es la señal. Esa señal: destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. La palabra destruir es importante. La palabra levantar en 3 días es importante. La palabra celo espiritual, celo de la casa, es importante. Y la palabra azote de cuerdas es importante en esta nueva ocasión que Jesús está en este negocio 18 años después, o sea, 30 de edad. Y dice el Señor que Él llegó y vio en el templo. El templo para este entonces ya se había ampliado. El templo que Salomón había hecho, lo había hecho en 7 años. Pero lo destruyó ese templo Nabucodonosor, se reconstruyó después, y 46 años la dinastía de los Herodes lo había venido a reconstruir 46 años antes de Cristo. Y los Herodes empezaron a reconstruir y ampliar el templo donde Jesús estaba. Ese templo donde Jesús estaba ya llevaba 46 años renovándose y actualizándose. Y ya habían hecho otros patios, y en esos patios había un patio de los gentiles que no eran judíos, y allí iban a la fiesta a adorar. Y había otro patio que era el de los judíos, que les era permitido a ellos entrar a adorar. En dichos patios, hermanos, ya había personas que vendían ovejas, bueyes. ¿Para qué? Para el sacrificio de adoración. Tenían palomas también para el sacrificio. Esa gente venía de otras tierras y no podía traer sus bueyes para ofrecerlos a Dios, ni sus ovejas desde lejanas tierras. Por eso ya encontraban allí animales disponibles. Pero era cualquier animal. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Levítico que Dios dijo que el cordero debería ser solo de 1 año imperfecto? Ya allí los que estaban vendiendo eran borregos viejos, hermano. Y eran bueyes también que habían andado en la yunta. Y Dios había prohibido que ya algún animal que anduviera en el campo no debió haber sido sacrificado. Eran cosas especiales. Entonces todo esto, Jesús al verlo, ¿verdad?, llega y hace un azote de cuerdas. Yo creo que el Señor Jesucristo ha de haber dado algunas clases de el látigo, de latiguear, ¡zas! Y dale, porque sabía cómo hacerle
con el látigo y chicotear o azotar. Los látigos en aquel tiempo tenían 3 puntas para que cuando se latigueaba alguna persona como un castigo, contaba como 3 cada golpe de látigo que se daba, porque iban 3 puntas. Por eso la Biblia enseña que solo se daban 13 azotes. 13 por 3, 39. O sea, la ley prohibía que se dieran más de 40. Y al dar 13 por 3 son 39. Y Jesús no sabía manejar. Al grado tal que empezó a pegarle a los bueyes, a las ovejas, y las sacó. Estaba enojado el Señor. A los 30 años dice: el negocio mío es yo cuidar con dignidad para lo que es el templo. Tener dignidad para eso. El templo no es para que estuvieran todos esos animales allí y toda esa gente que estuviera ofreciendo: venga, miren, le ofrezco esta vaca está bien, vámonos, se va por 3 denarios. Ahora, si quiere algo más económico, véngase con este borrego se lo dejo a uno, y si quiere una paloma, le doy 100 palomas por un denario, y cualquiera de esos que sacrifique. Y era un gritadero, hermano. En lugar que la casa se llenara de cantos, de alabanza y de todo lo que Dios había destinado que se hiciera, era un bullicio y mercadería. Y el Señor nos muestra ahora que llegó al templo y azotó y corrió y sacó enfurecido a todos los que estaban allí. El hombre manso y humilde, enojado porque estaban ofendiendo la casa de su padre. Veces a nosotros, hermano, la gente puede ofender nuestros programas de iglesia. La gente puede hablar y difamar a nuestra iglesia, a nuestro Jesús, a nuestro Dios, a nuestra Biblia. ¿Y sabe cómo reaccionamos nosotros? Fríos. No nos interesa nada. En lugar de lo que nosotros deberíamos decir: cállese la boca, porque usted no esté hablando de mi iglesia, ni de mi hermano, ni de mi pastor, ni de mi maestro. No esté hablando de nuestros programas que nosotros desarrollamos, porque es una bendición y es para mi crecimiento espiritual. Defender, hermano, con azote no le hace que pierda uno la amistad. Pero somos en ocasiones tan fríos que no hacemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no estamos metidos en el negocio. Cuando estamos metidos en el negocio, la Biblia dice: ¿a poco si alguien va a querer entrar a tu casa y la quiere robar, la única manera de poder robarla es que entren a tu casa y primero te aten a ti para robarla a gusto? Porque si no te atan a ti como el jefe de la casa, tú vas a responder y los vas a sacar a ellos y los vas a matar o a hacer algo. Porque una persona, cuando defiende, tiene más fuerza hasta que el que ataca. Dice: por eso primero se asegura de atarlo. Por eso, hermanos, el negocio ahora es azotar. El negocio es defender. Y Cristo dice: sáquese de aquí todos ustedes. Porque Él tenía realmente una dignidad para defender el templo consagrado a Dios, hermanos. Qué tremenda bendición cuando uno entiende todo esto. Que usted defienda los programas, la alabanza, el culto, lo espiritual, la dignidad cristiana, el respeto mutuo. Que estemos nosotros, hermanos, haciendo todo lo posible por nuestra iglesia, por el templo donde Dios nos ha puesto a nosotros. Ahora también el versículo dice allí que los discípulos se acordaron que decía: el celo de tu casa me consume.
Ahora el negocio, aparte de era el azote, ahora era el celo espiritual. Dice, porque mi casa es casa de oración. Esto nos habla de un celo espiritual, hermano. El propósito al que venimos nosotros aquí. Nunca pierda el objetivo. La brújula es espiritual, hermano. Es nuestro norte de orientación. Lo espiritual no es primero mi interés personal, como tantos piensan que es, o no es tanto el interés económico, hermano, sino sigue siendo el celo espiritual. El celo de tu casa me consume. Hay un canto que cantamos aquí que dice: que se consuma mi vida, Señor, que se consuma en tu altar. ¿Sabes si en alguna parte debe consumirse la vida nuestra? ¿En cuál debe de ser? En los negocios de nuestro Padre. Que ahí se consuma. Conozco una persona que es ingeniero, jefe de planta de cerca de 800 personas. Él todo era para la empresa, la fábrica. Y pensaba que allí iba a tener toda su vida y su futuro asegurado. Como al tercer año de trabajo y que puso a funcionar grandemente la fábrica, cayó, se pega en la cabeza y quedó completamente incapacitado, golpe en la sien, quedó completamente incapacitado para seguir ejerciendo su profesión y engrandecer aquella empresa. Y la amaba con tanta pasión, hermano. Y ahora se consume en cosas que no son el negocio que él pensó. Otro igual, que le vino una descarga eléctrica, se quemó y hasta le mocharon un brazo completo. Ahorita hace vida solo con un brazo, pero solo con 2 dedos. Parte del cuerpo la tiene casi cortada o mutilada. Su vida se la consumió un muchacho apenas de 40 y pico. Y podríamos hablar, y la lista es interminable, hermanos, que la vida la podemos consumir en nada. Pero aquí dice la Biblia, el celo de tu casa, o sea, el celo espiritual, hermano. El apóstol Pablo dice, lo carnal no es primero, sino lo espiritual. Entonces, 18 años después estaba él con un celo espiritual. Ese es el negocio, que cada vez sea mejor espiritualmente hablando usted, que crezca, que ore más, que tenga más esperanza y confíe en Dios, que sea una influencia para los otros hermanos, que ya no esté poniendo cargas, hermano, sino más bien que sea parte de la solución de ello, que llevemos la carga de otros, no que siempre lleven mi misma carga. Hay personas, hermano, que a veces uno como pastor le tiene que decir, mire, hermano, si usted viene otra vez con el mismo problema que ha venido hace 10 años atrás y no ha podido resolverlo, ya le dije qué es lo que hay que hacer. Hágalo. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Pero eso tiene que ser y que ver con lo espiritual. 18 años después, él da una señal porque le preguntaron, espérate, dinos por qué estás sacando los bueyes, las ovejas, por qué dejas escapar las palomas, por qué tumbas eso, por qué haces un azote de cuerdas y por qué gritas como un furibundo hombre enojado y molesto. ¿Qué señal nos das? ¿Con qué autoridad lo haces? Y Jesús les dice, la señal que les voy a dar es destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Lógicamente nadie entendía, pero la respuesta está en el verso 20 de Juan 2. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús. Eso es estar en los negocios, hermano.
Estar en los negocios es siempre estar escuchando y creyendo la misma señal de siempre. Cuando a mí alguien me dice, deme una señal de que Cristo viene pronto, yo lo llevo a la misma señal que Cristo. La señal es que Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Y resucitó, lo levantó al tercer día de los muertos. Amén. Y si Él hizo eso, y si Él dijo que va a venir ¿cuándo? No sé. Y señal no hay. Una señal física, geológica o milagrosa no hay. Bíblicamente hablando no hay, hermano. La única señal que tenemos es que Él dijo, así como me habéis visto ir, así yo voy a venir. ¿Cuándo? El día y la hora nadie la sabe. Pero es la señal de la muerte y resurrección de Cristo. En el templo, hermanos, el negocio más importante para nosotros es seguir hablando que Él murió por el pecado de todos nosotros y resucitó al tercer día para darnos una vida distinta y diferente para honra y gloria de Dios. Quiero terminar con la tercera visita al templo. Esta es otra 3 años después, y esto está en Mateo capítulo 21. Mateo 21. Ahí en Mateo 21 podemos nosotros ver otra cosa, que Jesús entra al templo, verso 12, echa fuera a todos, hace lo mismo. Pero ahí lo importante, hermano, es el versículo 13: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a el templo, vinieron a Él en el templo ciegos, cojos, los sanó. Pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacían, y los muchachos aclamando en el templo, en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Ahora aquí en esta tercera ocasión, hermano, estamos hablando 3 años después, 21 años después que visitó la primera vez el templo. 3 años después vemos que Mateo dice que ahora lo que Jesús, la razón por la que esta segunda ocasión hace lo mismo que hace 3 años atrás, porque la gente seguía aferrada, llevando bueyes, animales, cambiando monedas, y lo vuelve a hacer otra segunda vez, otra limpieza del templo. Pero ahora lo que vemos que el Señor está haciendo como negocio de su Padre es el ministerio. Y el ministerio constaba de sanar a los enfermos, de que los muchachos cantaran y aclamaran, que dijeran Hosana, y que hubiera canto y alegría espiritual. A eso se le conoce ministerio, hermano. Que el Señor ahora estaba Él mostrándonos que el negocio en el templo era el ministerio. Y el ministerio era favorecer a los necesitados, como los cojos, ciegos y los mancos, y los traía al templo y los sanó. Y dice que en el templo el ministerio era que la gente se maravillara. En todo templo la gente debe maravillarse siempre de algo. Y además dice que los chavos, los jóvenes, muchachos estaban clamando. El coro de muchachos, muchachas y de jóvenes, ese es ministerio, hermanos. Ese es el negocio de Dios. Y eso es lo que hay que defender. El canto, la alabanza. Los jóvenes que se activen, que canten, que aprendan instrumentos, que no se avergüencen de decir Biblia, Jesucristo, Dios, Jehová, Padre Santo, nombres y títulos de Dios, que no nos dé pena. Eso se le llama ministerio, hermanos. Y Jesús ahora nos muestra que el negocio en el templo era
el ministerio. Pero no era negocio económico, sino era un negocio de que la iglesia siempre debería de estar haciendo el bien a todos los demás. 3 cosas que hemos visto de los negocios de mi padre. Un negocio es reunirse en el templo para oír, preguntar y estar en medio. Pasa el tiempo y no importa lo que pasa, pero el negocio ya está en ti y tú en el negocio. Y ahora el negocio era defender las convicciones, azote de cuerdas, celo espiritual por la casa y siempre tener la autoridad o la señal de la muerte y resurrección de Cristo. Y por último hemos visto que el negocio, después de todo esto de la muerte y resurrección, ahora es el ministerio. Que la gente venga, el necesitado, el que no ve, el que no oye, el que no camina, el paralítico, el leproso, el enfermo, hermano, el pecador, el borracho, drogadicto, el afeminado, cualquiera que esté necesitado que venga. Es el negocio en el que estamos hoy, en el ministerio. Marcos 11, 16 y 17, dele vuelta unas páginas. Quiero nomás para que vea el alcance de este negocio. Marcos 11, y con esto concluyo. 11, 16. Y no consentía, 11, 16 de Marcos, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración? ¿Para quiénes, hermanos? Para toda la nación. Qué bendición, hermano. Tiene alcance hasta hoy en día. Ese negocio tiene alcance hasta para nuestros días. Y yo espero que usted empiece a meterse al negocio de su padre. Él no dejó una carpintería aquí, hermanos, o taller de soldadura, una fábrica, factoría o empresa, un corporativo de oficinas. Él dejó embajadas como esta, iglesias, para que le representemos y prediquemos su palabra. Y que estemos representando el cielo aquí en la tierra, en ese negocio. El negocio es en el templo, el negocio de su padre, reuniones, celo espiritual, ministerio. Ojos cerrados un momento, hermano, por favor. Ciérrenlo, por favor. Queremos dar oportunidad si hay alguna persona que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador. Vamos a pedir, si hay alguien que le gustaría recibir a Cristo como Salvador, solo levante su mano, por favor. Levántela ahí en su lugar para orar por usted. ¿Habrá alguien que no es salvo, no ha recibido a Cristo? Solo levante su mano, por favor. Levántela para orar por usted. Levántela, por favor. Muy bien. Padre nuestro, sigue bendiciendo todo lo que viene. Bendigas al ir a casa el ministerio de la iglesia y a tus hijos para estar involucrados en tu negocio, Padre. Es precioso y nunca paga mal. Gracias, Señor, por todo. Bendiga a los niños que van a regresar a clases, sus maestros, los que van a estar en casa también los bendigas, los autobuses, los choferes, directores, a todo, Señor, los que están involucrados en la enseñanza y docencia, tú los bendigas, y sobre todo su salud y protección. Llévanos con bendición a todos y haznos, Señor, estar en tu presencia siempre y regresar el miércoles, en el nombre de Cristo. Amén. El sábado hay femenil para